Capítulo 343 Las dos basuras 1. Nadie pudo decir nada por un momento. Kale solo pudo mirar la mano del rey mercenario Bad Aegis debido a la conmoción. Este humano es un poco raro también. Podía escuchar la voz de asombro de Raon en su mente. On y Hong, que habían saltado de los brazos de Kale antes, también miraban al rey mercenario como si fuera raro. Sin embargo, Mercenary King Bad Aegis no pudo ver las expresiones en los rostros de los niños que tenían un promedio de 9 años. Amigo, estás enojado porque te confundí con otra persona. La mano de Bad todavía estaba allí mientras miraba a Kale con una expresión de disculpa. Lo siento, realmente no puedo ver sin mis lentes. Tu color de cabello, color de ojos e incluso la presencia que emites es tan similar que pensé que eras él. Choyan se movió justo detrás de Kale en ese momento. El rey mercenario y Choyan. Los dos se estaban observando. Una mirada extraña llenó el rostro del rey mercenario Bad Aegis mientras miraba hacia Kale. Él sonrió mientras respondía tranquilamente. Mi mano se siente realmente incómoda ahora. La mirada de Choyan era bastante fría mientras miraba a Bad. Choyan también había leído la información que le había traído Alberu. Maestro de la espada, también tiene una habilidad especial que no hemos podido determinar. Esa información por sí sola no fue suficiente para preocuparlo. Sin embargo, solo estaba teniendo cuidado en caso de que sucediera algo inesperado. Sin embargo, los comentarios del rey mercenario Bad Aegis hicieron que Choyan comenzara a preocuparse. Amigo, encantado de conocerte. Tu color de cabello, color de ojos e incluso la presencia que emites es tan similar que pensé que eras él. Alguien cuyo color de ojos y cabello era similar a Kale. Alguien que emitió una presencia similar. Solo había una persona que me vino a la mente. La estrella blanca. Las puntas de las manos de Choyan estaban tensas. Por supuesto, si la estrella blanca y el rey mercenario eran amigos, entonces la información sobre cómo Arm y la estrella blanca apuntaban al gremio de mercenarios tenía una alta probabilidad de ser incorrecta. O había algo que les faltaba. Más importante. Había algo más que hizo que Choyan no tuviera más remedio que estar tenso. Ese bastardo puede decir casi por completo lo fuerte que soy. Choyan no pudo olvidar la mirada en los ojos del rey mercenario cuando hicieron contacto visual. Esos ojos habían sido bastante fríos y no parecían borrachos en absoluto. Sus ojos claramente habían estado observando a Choyan. Alguien que pudiera decir que el nivel de fuerza de Choyan tenía que estar cerca de su nivel para hacer eso. Eso significaba que este tipo no era un maestro de la espada al nivel del Duque Uten ni el loco Clopé Seca. Ya eran fuertes, sin embargo, no eran lo suficientemente fuertes como para que Choyan los temiera. Había algo claramente diferente en este rey mercenario. Por eso es un problema. El rey mercenario solo estaba emitiendo el mismo nivel de fuerza que un maestro de espada regular a Choyan. Sin embargo, sabía que el rey mercenario debía tener algo más bajo la manga. Era alguien cuyo nivel de fuerza no podía determinarse fácilmente. Era alguien con quien tener cuidado. Tengo que hacérselo saber. Necesitaba informar a Kale Nim sobre este hecho. Sin embargo, no podía hablar con Kale en este momento. Choyan vio que el rey mercenario Bad Aegis comenzaba a hablar de nuevo. Vas a rechazar mi apretón de manos. La alegría había desaparecido del rostro de Bad Aegis. La cautela de Choyan se disparó exponencialmente. Fue en ese momento. Oye. Kale empezó a hablar. Choyan no pudo evitar estremecerse. Fue porque la voz de Kale era fría. Choyan se paró junto a Kale y volvió la cabeza. Sencillas. Kale, Nim. Podía ver la expresión en el rostro de Kale. Un rostro que parecía molesto estaba mirando al rey mercenario. Entonces la voz fría continuó hablando. Aparta tu mano. Kale le estaba diciendo al rey mercenario que apartara la mano. El silencio llenó el área en ese momento.
El primer piso de la posada todavía era ruidoso y los ex bandidos que ahora eran empleados estaban haciendo todo lo posible para trabajar duro mientras evitaban la mirada de Cale. Sin embargo, Cale estaba completamente en silencio. Pero ese silencio se rompió rápidamente. Comillas. ¿Quieres que quite la mano? Bad Aegis preguntó como si no pudiera entender lo que Cale le estaba diciendo que hiciera. Luego miró hacia Cale. Los dos eran similares en altura, sin embargo, el rey mercenario pudo ver que el hombre pelirrojo frente a él parecía estar mirándolo. El pelirrojo continuó hablando mientras los ojos del rey mercenario comenzaban a tornarse fríos. Ve a traerme un poco de alcohol. On y Hong inclinaron las cabezas confundidas. Sin embargo, Cale hizo un gesto a Bad Aegis con la barbilla. Si realmente eres mi amigo, debes saber que bebemos en lugar de darnos la mano. ¿Cómo puedes no saber eso? Bad Aegis empezó a sonreír. Su voz se volvió alegre una vez más. El alcohol es la forma en que los alcohólicos se saludan, Cale respondió en un tono molesto. Te detendrás con las obvias tonterías. Bad Aegis dejó escapar una pequeña risa. Esa risa pronto se volvió muy fuerte. Jajajajaja. Su risa fue tan refrescante como su sonrisa. Amigo, realmente me gustas. Bad Aegis puso su brazo alrededor de los hombros de Cale. Cale miró los ojos verdes más allá de las gafas con una expresión estoica. Al rey mercenario no le importó mientras mantenía su brazo alrededor de los hombros de Cale y lo conducía a su mesa. Ven. El alcohol que tomará el lugar de un apretón de manos está en mi mesa. Vayamos allí, tap. Cale apartó la mano de Bad de su hombro. Bad Aegis miró a Cale confundido mientras Cale comenzaba a hablar estoicamente. Sígueme, tanto la comida como el alcohol serán de la más alta calidad. ¿En serio? Bad Aegis empezó a sonreír. Cale comenzó a caminar hacia arriba mientras él respondía. Sí, soy el jefe de esta posada. Cale hizo un gesto a Beacrox que estaba mirando desde la cocina y comenzó a subir las escaleras. Luego miró a la mesa donde estaba sentado el socio de Bad y continuó hablando con Bad. Tengo mucho dinero, será mi regalo. ¡Wow! Las mandíbulas de Bad no pudieron evitar caer. ¡Qué guay! El rey mercenario realmente parecía estar lleno de admiración. Cale escuchó la voz de Raon en su mente mientras subía las escaleras. Humano, el rey mercenario es más que un poco raro. Parece estar loco de una manera diferente a ese loco Clopé Seca. Cale ignoró esa voz y comenzó a hablar con Ron. Comida y alcohol. Lo llevaré al tercer piso. Ron, que ya entendía lo que Cale iba a decir, terminó su oración por él. Cale miró al rey mercenario que estaba siendo guiado por Ron antes de regresar al tercer piso sin dudarlo. Choyan lo siguió justo detrás de él. Cale, Nim. Choyan lo llamó como si estuviera tratando de susurrarle. Sin embargo, Cale simplemente sonrió y respondió antes de que pudiera decir algo más. Está bien. ¿Sabe siquiera lo que voy a decir para poder decir que está bien? Choyan lo cuestionó por un momento pero comenzó a relajarse. No dijo nada más antes de seguir a Cale. Vaya, el jefe de esta gran posada es mi amigo. Y ese amigo es alguien que sabe beber. Comillas, dejarás de ser tan ruidoso. Es vergonzoso. El rey mercenario estaba mirando tranquilamente alrededor de la posada. El mago con túnica junto a él fue el que dijo que era vergonzoso. Cale podía escuchar a los dos de su conversación viniendo detrás de él. ¿Por qué es vergonzoso? Solo estoy mirando alrededor de la casa de mi amigo. El rey mercenario continuó diciendo lo que se le ocurriera cuando entró en la sala especial en el tercer piso. Vaya, olvídate de una posada, esto se siente como comida que comería un noble o la realeza. El rey mercenario Bad Aegis no pudo evitar elogiar la comida y el alcohol que se le colocó frente a él. Cale sintió lo mismo. Cale pudo ver a Beacrox que estaba poniendo los platos sobre la mesa. Le hizo un gesto con el pulgar a Beacrox que fingió no verlo. Humano, yo también quiero comerlo. No puedes enviar al rey mercenario y al mago y dejarme comer.
Podía escuchar la voz emocionada de Raon. «Wow, humano, Beacrox es tan agradable. Cocinó el filete de res exactamente como a mí me gusta. Humano, ¿está bien si le doy un pastel de manzana a Beacrox?» Sin embargo, Raon tuvo que dejar de hablar. Fue por lo que Kale dijo de repente. «Ese amigo tuyo con el que me confundiste antes». Un ambiente cálido estaba alrededor de la mesa en este momento. Kale le hizo la pregunta a Bad Aegis mientras estaban sentados alrededor de la mesa. No se anduvo por las ramas y en su lugar fue directo al grano. «Ese amigo tuyo usa una máscara blanca». Choyan se estremeció. Miró de un lado a otro entre Kale y Bad. Kale estaba preguntando abiertamente al rey mercenario sobre la estrella blanca. Bad Aegis se llevó un bocado de ensalada de pollo a la boca mientras respondía. ¿Cómo lo supiste? Choyan se estremeció una vez más. El rey mercenario había respondido con demasiada facilidad. «Así es, ese es mi amigo. Lleva una máscara que le cubre la nariz hasta la frente. Sus ojos son de un color marrón más claro que los tuyos». Sonaba feliz cuando respondió. «Humano, el rey mercenario parece ser un idiota. Es similar a Tunka». Raon estaba charlando en la mente de Kale como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sin embargo, la expresión de Kale se volvió extraña. «Similar a Tunka. ¿Cree que este bastardo es similar a Tunka?» La sonrisa en el rostro de Kale comenzó a ensancharse. El gremio de mercenarios estaba luchando contra ARM. ARM había estado desarrollando sus raíces en el continente oriental durante al menos 15 años. El gremio de mercenarios tenía una historia incluso más larga que ARM. ¿Cuál era la probabilidad de que el jefe de esa organización, alguien que había recibido el título de rey, nunca antes hubiera visto al líder de ARM? El rey mercenario era amigo de la estrella blanca sin saber quién era. Ese pensamiento simplemente hizo que Kale se echara a reír. Le hizo una pregunta al rey mercenario mientras se reía. «Vas a matar a ese amigo, ¿verdad?» La animada mesa de repente se quedó en silencio. «¿Ese amigo?» Kale preguntaba si Bad iba a matar a la estrella blanca. Kale preguntó mientras Choyan, Eruhaven y los demás miraban hacia el rey mercenario. El rey mercenario ni siquiera dudó cuando respondió. Estaba lleno de admiración cuando respondió. «Tienes razón. ¿Cómo supiste eso?» El rey mercenario había respondido que iba a matar a la estrella blanca. Bad Aegis se subió las gafas cuando sintió curiosidad por Kale. Luego negó con la cabeza antes de continuar hablando. «No, cero». Sus ojos se curvaron detrás de las gafas. «Mi amigo es alguien que sabía quién era yo sin siquiera preguntarme mi nombre. Es natural que sepa eso. Este bastardo». Kale se aseguró después de escuchar la respuesta del rey mercenario. El rey mercenario, Bad Aegis, es un lunático. Adicionalmente, Kale estaba seguro de una cosa más. Es alguien que me entenderá. Kale recordó lo que Eruhaven había dicho en su mente antes cuando estaban abajo. Ese punk parece haber descubierto mi identidad. Creo que también miró a Raon en el aire, pero fue tan sigiloso que el niño pequeño no lo notó. Parece que el niño pequeño necesita mucho más entrenamiento. Kale tomó una botella y comenzó a hablar. «Amigo». Abrió la botella y luego. Tap. Colocó toda la botella frente al rey mercenario. Luego hizo una pregunta. «¿Sabes cuáles son las habilidades de las otras personas? No». Kale recordó cómo el rey mercenario lo había confundido antes con la estrella blanca. Había pensado en lo que le había causado tal error. Color de cabello y ojos. Se había acercado corriendo desde la distancia sin sus lentes puestos. La voz tranquila de Kale continuó hablando. «Incluso si no puedes estar seguro de los detalles, tienes una idea decente sobre los poderes que tiene una persona, ¿verdad? Aunque no conoce todos los detalles ya que cometió tal error. La habilidad especial que tenía el rey mercenario que no pudieron determinar. Kale estaba adivinando esa habilidad cuando preguntó. «¿Esa es la razón por la que me confundiste con la estrella blanca?» No. Kale y la estrella blanca tenían múltiples poderes antiguos.
Kale también tenía el poder del Dragon Slayer falso mientras que la Estrella Blanca tenía el real. Correcto. El rey mercenario probablemente se topó con la Estrella Blanca antes. ¿De qué otra manera sabría sobre el cabello rojo y los ojos marrones de la Estrella Blanca? ¿Y si el poder oculto de este bastardo era lo que Kale estaba pensando? Kale continuó hablando con Bad silencioso de una manera amistosa. Las habilidades de la Estrella Blanca. ¿Puedes decirme cuáles son, amigo mío? Una sonrisa espesa apareció en el rostro del rey mercenario en ese momento. Oye, mago, ¿qué es? El mago que estaba cubierto por una túnica suspiró y preguntó mientras el rey mercenario miraba hacia Kale y respondía al mago. Me gusta mucho este bastardo. Bad Aegis luego bebió una botella entera de alcohol. Tap. La botella vacía fue colocada sobre la mesa antes de que el rey mercenario Bad Aegis comenzara a hablar de nuevo. Amigo, encantado de conocerte. Bad extendió la mano y Kale la agarró. Sí, un placer conocerte. Los dos se dieron la mano correctamente esta vez. Bad continuó hablando en ese momento. Kale pudo ver la mirada fría detrás de las gafas. Puedo tener una idea bastante clara de las habilidades de esa persona. Añadió rápidamente después de eso. Sin embargo, existen limitaciones. Sonaba renovado cuando dijo eso. Por eso la Estrella Blanca quiere matarme sin que nadie lo sepa. El aire sobre la mesa de repente se sintió tan frío como el hielo. Sin embargo, Kale y Bad Aegis se estaban sonriendo el uno al otro. Bad Aegis soltó la mano de Kale antes de continuar hablando. Es por eso que estoy caminando abiertamente por donde la gente pueda verme. El rey mercenario estaba dirigiendo personalmente las investigaciones a propósito mientras difundía la noticia sobre su paradero. Era para que todos supieran dónde se encontraba en cualquier momento. También solo iba a lugares con mucha gente. Había una sencilla razón para ello. Necesito sobrevivir. El rey mercenario Bad Aegis continuó hablando con una expresión tan fría como sus ojos. También quiero matar a ese bastardo. Capítulo 344 Las dos basuras 2. Quiero sobrevivir y quiero matarlo. Kale cerró la boca después de escuchar esta combinación inconsistente. Alguien más intervino en este momento. ¿Estás diciendo que la Estrella Blanca está apuntando hacia ti, rey mercenario, Nim? Fue Ron. El rey mercenario asintió lentamente con la cabeza para verificar. Ese es el caso. Comillas. ¿Puedo preguntar por qué? Ron pudo ver las comisuras de los labios del rey mercenario moviéndose rápidamente hacia arriba. Por supuesto. Después de todo, eres el último patriarca de la casa Molan. Los ojos de Kale se dirigieron hacia el rey mercenario Bad Aegis. Ron Molan. Uno de los últimos líderes de los 5 hogares de asesinos en el inframundo del continente oriental. Había escapado al continente occidental con su hijo después de que Arm matara al resto de su familia. Humano. El rey mercenario no parece un idiota total. Él es inteligente, me hace pensar en el loco Clope. Kale no estaba en desacuerdo con Raon. ¿Cómo supo de Ron? ¿Por qué vino a esta posada cuando supo de Ron? La respuesta a esas preguntas no vino de Bad Aegis sino de Ron. Debes haber visto el directorio. Directorio. Esa palabra hizo que una de las cejas de Kale se moviera. Ron luego se volvió hacia Kale para explicarle. Lo que da miedo del gremio de mercenarios es el hecho de que hay mercenarios sin importar a dónde vayas en el continente oriental. Incluso las ciudades pequeñas estaban obligadas a tener al menos un mercenario. Los incidentes siempre sucederán donde la gente se reúna y los mercenarios suelen ser los que resuelven estos incidentes. Kale empezó a hablar. Su red de información debe ser asombrosa. Bad Aegis asintió con la cabeza. Los mercenarios aceptan trabajos siempre que las condiciones sean lo suficientemente buenas, ya sea en el inframundo o en el brillante mundo normal. A los mercenarios no les importaba el bien o el mal. Simplemente se movieron de acuerdo con su propio conjunto de reglas. En algunos aspectos se movieron en función de lo que era lo mejor para el negocio. Por eso la información es importante.
Esto es especialmente cierto para la información sobre personas fuertes. El rey mercenario miró hacia Ron mientras continuaba hablando. Es por eso que el gremio de mercenarios tiene registros sobre individuos fuertes. A eso lo llamamos el directorio. Naturalmente, tiene información sobre el patriarca Ron Molan, Nim. Rostro, nombre, información de nacimiento, etc. Mercenarios de todas partes reunieron incluso la información más trivial sobre individuos fuertes y la registraron. Fue porque los mercenarios que valoraban sus vidas más necesitaban evitar a estos fuertes individuos. Este directorio de información fue la razón por la que los individuos fuertes, así como el resto del mundo, temían al gremio de mercenarios. Probablemente sea un disco que tiene al menos 10 años. No pensé que podrías predecir mi apariencia actual en base a esa información. Bueno, mucho fue gracias a la suerte. El rey mercenario dio un codazo al mago que estaba a su lado. Oye. Bud ignoró la voz enojada del mago mientras continuaba hablando con una sonrisa brillante. Este amigo mío fue uno de los sobrevivientes de las 5 casas. Comillas. Las 5 casas. Ron parecía sorprendido por primera vez en mucho tiempo. Su mirada se volvió hacia el mago cuya túnica cubría su rostro. Cale también se volvió hacia él. Escuchó la voz de Raon en su mente en ese momento. Humano, ¿recuerdas la caja fuerte del líder de la rama del gremio de mercenario? Por supuesto que sí, le robamos tanto dinero. ¿Recuerdas esa caja fuerte mágica? Sí. Este mago emite la misma sensación que la persona que creó esa caja fuerte. El maná de cada persona emitía una sensación diferente, similar a como el maná de Rosalind era rojo, mientras que los manas de los 2 dragones eran respectivamente de oro blanco y negro. Ese mago es probablemente la persona que creó esa caja fuerte. Estoy tan feliz de verlo. Quiero saludarlo. Comillas sencillas. Salúdalo. Estás tratando de causar el caos, ¿no es así? Cale lentamente apartó la mirada del mago. Recordó cómo había destruido la habitación del líder de la rama del gremio de mercenarios y provocado un alboroto. Supongo que lo saludaré más tarde. Un mago del más alto grado hizo que esa magia fuera segura. Comillas sencillas. No, gracias. Cale comenzó a ignorar los comentarios de Raon. El mago se inclinó una vez hacia Ron antes de apartar la mirada. Comillas. Es un pasado que deseo olvidar. Ron no preguntó nada después de escuchar eso. No importaba, ya que todavía venían sabiendo quién era. El patriarca Molan era alguien famoso en el inframundo. Este era el caso incluso si él era solo un anciano que nadie recordaba después de que había pasado todo este tiempo desde el incidente. El rey mercenario volvió a ser el centro de conversación. Me di cuenta de que los problemas entre el inframundo de la ciudad Leb-An y el gremio de mercenarios comenzaron casi al mismo tiempo que cuando abrió esta posada. Por eso lo estaba investigando cuando, Dios mío. Este amigo a mi lado dijo que pensó que había visto tu rostro antes, patriarca Ron, Nim. Bud Illis hablaba como si hablara de una leyenda apasionante. Este amigo mío es muy inteligente. Por eso inmediatamente comencé a buscar en el directorio. Y luego, mierda santa. Pensé que el patriarca Ron Molan, Nim, cuya cara estaba dibujada dentro del directorio, se vería exactamente como tú ahora mismo a medida que creciera. Por eso vinimos aquí. Ron no evitó la mirada del rey mercenario mientras Bud Illis seguía sonriendo y hablando. Debatí si la familia Molan o si el patriarca Ron Molan, Nim había elegido inclinarse ante la estrella blanca y causar un alboroto en el inframundo y el gremio de mercenarios. Una sonrisa apareció en el rostro de Ron. Inclinarse ante la estrella blanca. Yo, alguien como yo que ha perdido a mi familia y a mi esposa. Alguien como yo que vio morir a las personas de mi casa una a una. Comillas. Qué punk más gracioso. El tono respetuoso desapareció y Ron empezó a llamar al rey mercenario un punk. Sus ojos, que por lo general eran fríos, estaban comenzando a revelar lentamente el fuego escondido dentro de él. Bud Illis inclinó la cabeza en respuesta. Me disculpo. Me di cuenta de que cometí un gran error una vez que llegué aquí.
Bad Aegis se disculpó inmediatamente con Ron. Luego continuó hablando. Sin embargo, una de las 5 familias se inclinó voluntariamente y fue a servir a la Estrella Blanca en Arm. Comillas. ¿Qué? Ron no sabía nada de esto. Había creído que las 5 casas de asesinos habían sido destruidas o masacradas como la suya. Está hablando de mi familia. Cale se apartó del rey mercenario y Ron. El mago de la túnica no miraba a nadie mientras seguía hablando. La casa Poef. Mi tío, que era el segundo al mando, se llevó a su gente y se arrastró hasta Arm. Cale recordó que este mago era el único superviviente de su familia. Luego, el grupo de mi tío junto con los miembros de Arm masacraron nuestra casa Poef. Mataron a todos menos a mí, que estaba escondido. El mago estaba llamando al segundo al mando, tío. Mi madre, mi padre, mis hermanos, todos murieron. El Poef fue masacrado pero no masacrado al mismo tiempo. El mago no dijo nada más. Sin embargo, podían sentir su odio por Arm, la Estrella Blanca y la gente de su tío. Un breve silencio llenó el área. Cale fue quien rompió el silencio. No parece que hayas terminado lo que tenías que decir. La sonrisa en el rostro de Bad Aegis se hizo más amplia. Bad, que había vivido más de 30 años, sabía que Cale era más joven que él, sin embargo, no le importaba el tono casual de Cale. De hecho, respondió de inmediato. ¿Sabes por qué la Estrella Blanca quiere matarme? No nos acabas de decir. Cale tomó un trago de alcohol mientras respondía. Quiere matarme porque odia mi poder que es capaz de contar las habilidades de otras personas, el poder de contar las habilidades de otras personas. Ese era un poder muy peligroso pero deseable. La mirada estoica de Cale se dirigió hacia el rey mercenario. Comillas. O lo quiere para él. La Estrella Blanca quería deshacerse de ese poder o quería hacerlo suyo. Bad Aegis siguió hablando. Poseo un poder antiguo. Los ojos de Cale se nublaron por un momento. Esta fue la primera vez que conoció a alguien más que a alguien de Arm que tenía un poder antiguo. Tenía una pregunta al mismo tiempo. Era un poder que podía indicar las habilidades de otras personas incluso si había restricciones y no estaba muy detallado. ¿Qué atributo es? Cale luego pensó en su aura dominante. Ese poder no cae necesariamente bajo ninguno de los atributos. El poder de Bad Aegis era similar a eso. Sin embargo, el poder del rey mercenario tenía un atributo. Viento. Viento. Ese es el poder del viento. Cale luego pensó en el suyo, sonido del viento. Bad Aegis continuó hablando mientras Cale pensaba. Puedo oler cosas. Su expresión se oscureció cuando arrugó la nariz. También puedo oír cosas. Su palma áspera rozó sus orejas. Puedo oler levemente y escuchar el olor de una persona, su presencia y sus habilidades. Bad Aegis miró a Cale. El olor, la presencia y las habilidades de Cale. Me las entregan junto con el viento. Pero podía ver y oler esas cosas. Llegaron a él cabalgando sobre el viento. Por eso se había equivocado. La Estrella Blanca y su nuevo amigo frente a él eran similares. Las personas con poderes antiguos huelen como el atributo de sus poderes. Bad se tocó el puente de la nariz. ¿Sabes lo que noté como la mayor diferencia entre tú y la Estrella Blanca? ¿Qué es? Cale preguntó con calma y Bad Aegis respondió rápidamente. Huelo algo de cada uno de ustedes que el otro no tiene. Una cosa que cada uno de nosotros tiene y que el otro no tiene. Cale comenzó a sonreír. Hizo contacto visual con Eruhaven. El antiguo dragón le había dicho algo a Cale antes de llegar al continente oriental. La Estrella Blanca no está completa. A diferencia de ti, ese bastardo no ha logrado un equilibrio de atributos. Los atributos de la naturaleza. No tenía un equilibrio de esos atributos en su cuerpo. Cale empezó a hablar. Probablemente no tengo el olor del cielo. Correcto. Bad Aegis continuó rápidamente después de ver la mirada de Cale que le decía que se diera prisa y compartiera la información. Pero hay un aroma que la Estrella Blanca no tiene y que tú sí tienes. Es el olor más leve. El olor más leve.
Kale comenzó a pensar en todos sus poderes antiguos además del aura dominante. Sabía que la estrella blanca tenía tanto fuego como agua. ¿Cuál es? La tierra. Comillas sencillas. Tierra. La Super Rock. Me llamaste. Ignoró la voz solemne del adoquín gigante aterrador. No parece que la estrella blanca tenga un poder antiguo atributo de la tierra. Por supuesto, no puedo estar seguro de que esta información era de hace 3 días. El cielo y la tierra. Estos eran los poderes que Kale y la estrella blanca tenían o faltaban. Eruhaven y Kale se miraron de nuevo. Los poderes antiguos chocan entre sí debido a sus diferentes atributos. Eso causa una carga dentro del cuerpo de una persona, mientras que recopilar los 5 atributos es una forma de ayudarla a estar equilibrada. El atributo del cielo no era uno de los 5 atributos de la naturaleza. La estrella blanca. El eslabón que le faltaba para lograr el equilibrio era un poder antiguo atributo de la tierra. De todos modos, la estrella blanca empezó a desear mi poder desde quién sabe cuándo. Creo que podría estar deseando mi poder para poder encontrar un poder de atributo de la tierra más fácilmente. El rey mercenario estaba tranquilo. Es por eso que estoy huyendo abiertamente de él mientras pienso en formas de matarlo. Sus ojos ya no sonreían, sino que estaban llenos de preocupación. No había bebido nada desde algún momento de la discusión. Es porque la estrella blanca no puede dominar tanto el inframundo como el gremio de mercenarios. Eso destruiría el equilibrio de las cosas. El inframundo y el continente oriental regular. El gremio de mercenarios estaba en medio de los dos. Si el equilibrio se rompiera debido a Arn, pondría en peligro muchos puntos del continente oriental. Y no puedo permitir que los mercenarios sean sacrificados sin ninguna razón como esa. A algunos mercenarios les gustaba trabajar solos mientras que otros se movían en equipo. El único lugar en el que confiaban y en el que podían confiar era el gremio de mercenarios. El rey mercenario tenía la responsabilidad de proteger ese gremio. Comillas. Ja. El rey mercenario se acercó a la botella. Terminó tomando un sorbo porque sintió que le hervían las entrañas. Beber alcohol podría empeorar la situación, sin embargo, no podía hacer nada al respecto. El alcohol fluyó de la botella a su boca. Amigo. Kale empezó a hablar. Mi nombre es Kale Enituse. Soy la basura de la casa Enituse en el reino de Rohan del continente occidental. Yo también soy una basura. El rey mercenario no pudo responder mientras bebía y, en cambio, hizo un gesto con la cabeza para que Kale continuara. Kale continuó hablando. Planeo hacerle 2 ofertas. Bad, que recordaba a Kale diciendo que iba a matar a la estrella blanca, asintió con la cabeza. Fue su señal para que Kale continuara. Kale siguió hablando mientras Bad seguía bebiendo. En primer lugar, el directorio. El directorio del gremio de mercenarios. Muéstrame el directorio. Kale luego agregó. Muéstrame todo. Kale quería ver el directorio completo. Bad Illis apartó la boca de la botella. Comillas. El directorio es un registro de cerca de 1000 años. Bad pudo ver a Kale sonriendo alegremente en respuesta. Sin embargo, también se veía malvado. Se veía extremadamente malvado. Bad volvió la cabeza. El maestro de la espada de cabello negro estaba jadeando como si se diera cuenta de algo. Kale también escuchó la voz de Eruhaven en su mente en ese momento. Eres inteligente. Kale compartió lo que estaba pensando en su mente. Bad Illis. El rey mercenario miró hacia Kale. La estrella blanca. La estrella blanca. Él era un reencarnador. Era alguien que había vivido muchas vidas. Creo que necesito aprender la historia de ese hombre. El reencarnador podría haber nacido en cualquier lugar del continente occidental u oriental. Por eso pudo ir tanto al continente oriental como al occidental. También era un individuo fuerte. Kale estaba seguro de que había algún tipo de registro sobre la estrella blanca en el directorio. Por supuesto, probablemente lució diferente en cada una de sus muchas vidas en los cerca de 1,000 años que vivió. Debilidad.
Necesitaba encontrar la debilidad de la Estrella Blanca. Buscaría en el directorio y encontraría el pasado oculto de la Estrella Blanca. Comillas. ¿Y el segundo? Preguntó el rey mercenario en voz baja. Kale respondió con mucha confianza. Salva al dragón, Nin, que tienes delante. ¿Qué? ¿Salvar a un dragón? La mirada del rey mercenario se volvió hacia Eruhaven. Era un hombre de cabello dorado blanco que parecía pálido. Sin embargo, emitió una presencia que decía que era la persona más fuerte en esta habitación. Tap, tap. Badillis apartó la cabeza del dragón después de escuchar algunos golpes en la mesa. Kale estaba golpeando ligeramente la mesa como si estuviera tratando de decirle a Bad que lo mirara. Entonces lo haré para que puedas vivir en paz. Vive sin preocuparte de que te maten. Yo también me ocuparé de Arm. Kale miró a su sirviente Ron. Luego se volvió y sonrió al rey mercenario antes de agregar. También me deshaceré de la Estrella Blanca. El rey mercenario pensó en la Estrella Blanca. También miró hacia Kale, Choyan, Eruhaven, así como el lugar vacío en el aire donde supuso que Raon estaba flotando actualmente. Era posible que un equipo así existiera en este mundo. Kale levantó lentamente su copa de vino y se la llevó a la boca. Amigo, trabaja conmigo. El rey mercenario estaba pensando que las esquinas de los ojos de Kale que se curvaron mientras tomaba un sorbo de vino se veían malvadas. ¿No dijiste que querías vivir? Kale le susurró en voz baja a Abad. Humano, sonreíste incluso más malvadamente que la Estrella Blanca hace un momento. Realmente eres increíble. Sonriamos así hacia la Estrella Blanca la próxima vez. Kale comenzó a fruncir el ceño. Capítulo 345. Las dos basuras 3. ¿Cómo se sentiría si alguien que tenía una sonrisa malvada en su rostro de repente comenzara a fruncir el ceño? Esa era exactamente la situación de Kale en este momento. Kale estaba frunciendo el ceño a Raon, quien decía que debería sonreír así hacia la Estrella Blanca. Sin embargo, todo lo que el rey mercenario y su amigo mago pudieron ver fue la sonrisa maligna que se convertía en un ceño fruncido. Kale Enituse. El rey mercenario Badillis pensó que había escuchado ese nombre antes. Volvió la cabeza después de sentir un golpe y vio la capucha del mago. Hablemos más tarde. Hablar. Kale Enituse. Escuché ese nombre antes. Creo que lo vi en el informe del continente occidental. El continente oriental tenía información sobre el continente occidental, similar a como el príncipe heredero Alberu tenía información sobre el continente oriental. Badillis asintió con la cabeza a su amigo antes de volverse hacia Kale Enituse. Luego se estremeció. Comillas, estás borracho. La cara de Kale estaba roja. Pensé que solo bebió un par de copas de vino. La cara de Kale estaba más roja que la mayoría de las manzanas maduras. Humano. El rey mercenario parece decepcionado. Este alcohólico loco. Kale le explicó la situación al rey mercenario, quien de repente dejó caer sus hombros. Mi cara siempre termina así. De verdad, entonces no me equivoqué acerca del olor de un alcohólico que viene de ti. Taigu. Kale se burló internamente de la respuesta de Badillis antes de sentirse desconcertado por cómo el rostro del rey mercenario volvió a la normalidad de inmediato. Realmente está loco. Este tipo está al nivel del loco Clope. Sin embargo, Badillis, que no tenía forma de saber en qué estaba pensando Kale, continuó hablando. No lo creo. No necesitaba preguntar qué parte no creía Bad. Kale empezó a hablar. No puedes creerme ni a mí ni a mis ofertas. Sí. Badillis no podría entregar fácilmente su vida y el futuro del gremio de mercenarios incluso si hubiera dos dragones, un maestro de la espada y el que hizo la oferta tuviera múltiples poderes antiguos. Fue una reacción obvia. Por eso Kale le devolvió una respuesta simple. Lo haré para que me crea. Solo necesitaba convencer a Bad. ¿Cómo? Bad pudo escuchar la voz tranquila de Kale respondiendo a su pregunta. Haré que alguien te entregue algo al final del día. Echa un vistazo. Kale señaló con la mano al resto de su grupo. Entonces lo sabrás.
Kale sonaba confiado. El reencarnador, la estrella blanca. Esa existencia era increíblemente fuerte, pero su grupo, que cada uno solo tenía una vida, también era fuerte. Sabrás cuán grandes y poderosos somos. Kale estaba seguro de que su grupo era fuerte. La estrella blanca no fue el único que se hizo más fuerte. Debo golpearlo en la espalda. El vicioso Kim Rock-soo formó parte del equipo de apoyo trasero y el primer miembro del equipo de apoyo mental en convertirse en un líder de equipo que unificó el primer equipo de vanguardia y el primer equipo de apoyo trasero. Kale Enituse, que en realidad era Kim Rock-soo, lentamente comenzó a dibujar el futuro una pieza a la vez. La estrella blanca aún no tenía un equilibrio con sus poderes antiguos. Definitivamente tenían suficientes posibilidades de victoria. Asterisco asterisco asterisco. Comillas punto punto punto. Ja. Kale, que había regresado a su habitación después de cenar con el rey mercenario, dejó escapar un suspiro. Somos grandes y poderosos. Somos grandes y poderosos. Grande y poderoso. Raon, On y Hong. Los niños de 9 años en promedio gritaban uno tras otro. Todos parecían estar muy emocionados. Kale comenzó a fruncir el ceño. Entonces lo sabrás. Sabrás cuán grandes y poderosos somos. A los niños que tenían un promedio de 9 años realmente parecía gustarles lo que le había dicho al rey mercenario. Los tres jugaban entre ellos mientras repetían eso una y otra vez. Comillas punto punto punto. Ja. Sin embargo, esa no era la única razón por la que Kale estaba suspirando. No le importaban mucho los niños ya que siempre hacían cosas como esta. Joven maestro, Nim. Escuchó una voz benigna y gentil. Kale le entregó el artículo en su mano a Ron con una expresión estoica en su rostro. No pensé que personalmente entregaría esto a otra persona. Kale estaba mirando el objeto en la mano de Ron con una expresión extraña en su rostro. Era el artículo que debía entregarse a Bad Igis, el rey mercenario. Humano. Raon se acercó a él y empezó a gritar. No te preocupes, Rosalind tomó una grabación muy clara. Podrá decir claramente quién es quién. Este orbe tenía parte de las grabaciones que Rosalind y Clope habían registrado durante sus batallas hasta ahora. Esa era la identidad del artículo en la mano de Ron. Comillas punto punto punto. Eso no es lo que me preocupa, no importa. Kale simplemente decidió no decir lo que iba a decir. Se levantó y siguió a Ron, que se dirigía hacia el rey mercenario. Ron miró a Kale con una expresión confusa. ¿Vendrás conmigo, joven maestro, Nim? Kale negó con la cabeza por reflejo después de escuchar a Ron, que sonaba aún más benigno de lo habitual. No, me voy a otro lado. ¿Es eso así? Kale salió de la habitación con Ron. Ron se dirigió hacia la habitación del rey mercenario mientras Kale comenzaba a caminar hacia otra parte. Humano, voy contigo. Miao. Miao. Los niños que tenían un promedio de 9 años siguieron a Kale. Kale continuó caminando mientras recordaba la conversación que tuvo con Ron hace un momento. ¿Dónde está? Debería estar cerca de la puerta trasera de la cocina. Kale caminaba hacia la puerta trasera de la cocina de la posada. Pudo ver a alguien lavando platos en el arroyo junto a la puerta trasera una vez que llegó allí. Tal vez los pasos de Kale fueron amortiguados por el sonido de los platos chocando entre sí. La persona que lavaba los platos no miró hacia arriba y en cambio continuó concentrándose en lavar los platos mientras Kale se acercaba. La expresión de Kale se volvió fría lentamente. Caminó lo suficientemente cerca antes de comenzar a hablar. Ha sido un tiempo. La persona que lavaba los platos dejó de moverse. Era el dragón mestizo. Levantó la cabeza. Kale podía ver el rostro pálido del mestizo dragón. Su cabello que fue teñido con la magia de Eruhaven ahora era rojo. El mestizo dragón comenzó a hablar lentamente. Mucho tiempo, uff. De repente, un breve gemido salió de su boca. Kale podía ver al dragón mestizo apretando su pecho por encima de su corazón. Kale lo había visto mientras se acercaba. Las manos del mestizo dragón que estaban lavando platos temblaban levemente.
Tenía sudor en la cara a pesar de estar a la sombra. El corazón del mestizo dragón le estaba causando un dolor significativo cada pocos segundos. Estaba muriendo lentamente, una muerte dolorosa. El mestizo dragón dejó escapar un profundo suspiro antes de volver a mirar a Kale y continuar hablando. Mucho tiempo sin verte. Luego miró hacia abajo y volvió a lavar los platos. Kale escuchó la voz de Raon en su mente en ese momento. Humano. Es raro, pero siento pena por el mestizo dragón. No sé nada de eso. Kale se agachó y miró los platos limpios en lugar de responder a Raon. Disfrutando. La voz tranquila de Kale hizo eco en el arroyo. Alguien podría pensar que Kale estaba tratando de iniciar una pelea después de escuchar esas palabras, sin embargo, Kale estaba demasiado calmado cuando dijo eso. Clac, clac. El mestizo dragón continuó mirando las placas mientras respondía. Es soportable. Kale soltó una risita. Había visto algo más además de que el mestizo dragón estaba sufriendo mientras se acercaba. Había visto cómo el mestizo dragón tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras movía un plato a la pila limpia. Kale se rió entre dientes una vez más antes de decirle algo más al mestizo dragón. Luchamos contra la estrella blanca. Ya lo he oído. La conversación se movió lentamente de un lado a otro. Era muy fuerte. Él es muy fuerte. Kale miró hacia el dragón mestizo que fue creado por la estrella blanca. ¿Te acuerdas, verdad? El mestizo dragón se volvió hacia Kale después de escuchar la pregunta. Kale preguntaba si el mestizo dragón recordaba la conversación que tuvieron en el pasado. Fue el comienzo de este año. El mestizo dragón recordó la conversación que compartieron. Kale había preguntado sobre la ubicación de la base de ARM. También le había dado una orden. Descansa un poco y atacaremos a ARM cuando te vuelva a llamar. ARM de ataque. El mestizo dragón recordó lo que Kale había dicho después de eso. Haz lo que quieras hacer. Por supuesto, estará bajo supervisión. No tendrás completa libertad. Y no existe la libertad. Sé que tienes dolor, pero aún puedes trabajar aquí. Nada es gratis. Tú también eres un adulto, tienes que pagar tus comidas. El mestizo dragón comenzó a hablar lentamente. Le temblaban los labios porque no estaba acostumbrado al dolor que empeoraba con el paso de los días. Sin embargo, su voz era tranquila cuando respondió. Sí, lo recuerdo. Luego dudó por un momento antes de agregar. Comillas. Creo que es un buen lugar para pelear por última vez con todo en juego. Un campo de batalla final con todo en juego. Kale hizo una pausa por un momento antes de responder. ¿Estás hablando de ti mismo? Sí. Clac, clac. El mestizo dragón bajó la cabeza y volvió a lavar los platos. Kale tampoco preguntó nada más. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Humano. Puedo ver al dragón mestizo por un rato. Miau. Miau. Kale asintió lentamente con la cabeza. Miró hacia la puerta trasera de la cocina que conectaba con esta zona del jardín trasero. Podía escuchar a los niños de 9 años en promedio hablando con el mestizo dragón, pero no se dio la vuelta para mirar. Por otro lado, había personas que solo miraban una cosa y no podían apartar la vista. Esto era el rey mercenario Bad Igis. Bad no pudo ocultar su sorpresa mientras miraba las imágenes grabadas dentro del orbe. Podía sentir escalofríos en la espalda. Vio las imágenes un par de veces. Vio al grupo de Kale luchando contra la magia negra. También los vio pelear contra la estrella blanca. Nunca esperé que la estrella blanca fuera tan fuerte. El mago de la casa Poef se cepilló la cara con ambas manos. La verdadera fuerza de la estrella blanca que solo había especulado en el pasado le estaba causando miedo. Sin embargo, las personas que estaban ganando contra un oponente tan fuerte también estaban más allá de su imaginación, lo que hizo que el rey mercenario no pudiera apartar la vista de las imágenes. Comillas. Patriarca, Nim. Bad Igis volvió la cabeza. Podía ver a Ron Molan que estaba sentado en un sofá y lo miraba con ojos fríos. Ron empezó a hablar. Ninguna parte del metraje es falsa. Ron Molan.
Todavía había información sobre él en el directorio del gremio de mercenarios. Era un asesino muy respetado. Piénsalo bien. Ron dio ese consejo mientras se alejaba del rey mercenario y el mago. Escuchó la voz de Bad mientras se dirigía hacia la puerta. Patriarca, Nim. Bad Iggis empezó a preguntar con cautela. Está planeando volver a difundir su nombre familiar en el continente oriental. Bad pudo ver a Ron dándose la vuelta después de escuchar su pregunta. No pudo evitar estremecerse después de ver el rostro de Ron nuevamente. Las comisuras de los labios de Ron se habían curvado. Era una sonrisa fría que estaba lejos de su habitual sonrisa amable. Solo concéntrate en tu propia vida. No es necesario que me preguntes por el mío. Fue una respuesta adecuada para el patriarca Molan que fue descrito como frío en el directorio. Bad Iggis recordó lo que Kale había dicho después de que ya no podía ver a Ron quien salió por la puerta. No podía decir si ese tono franco pero seguro era el tono natural de Kale en Ituse. Sin embargo, era la primera vez que escuchaba confianza y orgullo en el tono de Kale. Entonces lo sabrás. Sabrás cuán grandes y poderosos somos. El rey mercenario Bad Iggis cerró los ojos. Era el momento de pensar en su vida y el futuro del gremio de mercenarios como le aconsejó Ron. Asterisco asterisco asterisco. Temprano a la mañana siguiente. Kale tuvo que enfrentarse al rey mercenario Bad Iggis con el resto de su grupo. Acepto tu oferta. Kale apretó ligeramente su puño y luego los abrió rápidamente después de escuchar la respuesta de Bad. Entonces comencemos de inmediato. Kale quería empezar de inmediato. No miró al pálido Eruhaven junto a él mientras seguía hablando. Quiero empezar con el segundo del primero. El rey mercenario recordó que la segunda oferta de Kale era salvar al dragón y asintió con la cabeza. Entiendo. Lo había visto en las imágenes. El dragón frente a él resultó herido mientras luchaba contra la estrella blanca. No había necesidad de dar más explicaciones. Sin embargo, había algo que necesitaba discutir. La fría mirada del rey mercenario se dirigió hacia Kale. Eres bastante famoso en el continente oriental, amigo mío. Dicen que tienes bastante talento. Había contemplado muchas cosas anoche. El rey mercenario Bad Iggis naturalmente había buscado información sobre Kale en Ituse. No podía simplemente confiar en el metraje del orbe. Su investigación le dijo que Kale en Ituse era una persona talentosa. Supongo que se enteró de que tengo un poder curativo de alguna parte. Kale pensó en la conversación con Adin mientras asentía con la cabeza. Sí. Bad empezó a sonreír, sacó una pequeña botella de alcohol del bolsillo del pecho y comenzó a beber. Comillas sencillas. ¿De dónde diablos sacó ese bastardo una botella? Lleva alcohol en su bolso espacial. Bad terminó la botella y comenzó a hablar mientras Kale lo miraba con incredulidad. Pero no parece que tengas información precisa. Comillas sencillas. ¿Qué? No tengo poder curativo. Kale recordó lo que había dicho Adin. Puedo recibir el poder cuando la estrella blanca, Nim, se haga cargo del gremio de mercenarios. Entonces tendré un cuerpo completo. Ahora que lo pensaba, el príncipe imperial Adin nunca dijo que el poder curativo fuera un poder antiguo. Nunca dijo qué tipo de poder era en absoluto. Comillas. Entonces. Solo conozco el camino hacia donde debería estar ese poder. Kale comenzó a sonreír. Entonces solo tenemos que ir a buscarlo. Correcto. Mi amigo es inteligente. Sí, solo tenemos que hacer eso. Sin embargo. Los ojos de Bad Iggis detrás de sus lentes miraron alrededor de Kale. Señaló a cada uno de los miembros del grupo de Kale uno por uno. Ron, Choyan, Beacrox, Eruhaven, On, Honge, incluso donde debería estar el invisible Raon. Señaló a todos ellos antes de comenzar a hablar de nuevo. Este señor, ese señor, estos niños gato, e incluso el invisible Dragon, Nim. Bad Iggis sonaba serio. Ninguno de ellos puede ir. No podrán obtener ese poder incluso si conocen el camino. Definitivamente no podrán conseguirlo. Choyan se estremeció. Este poder era algo que ni siquiera él podía obtener. Choyan miró hacia donde apuntaba el rey mercenario. Señalaba a Kale.
Pero tú puedes conseguirlo. Luego bajó la mano y continuó hablando. Y puedo conseguirlo. Kale comenzó a pensar en lo que él y el rey mercenario tenían en común. Necesitas un poder antiguo de atributo del viento. Sí. Fue una respuesta refrescante pero severa. El poder curativo que conocía el rey mercenario. Necesitabas tener un poder antiguo de atributo de viento para conseguirlo. El silencioso dragón antiguo comenzó a hablar. ¿Qué tipo de poder es ese poder curativo? ¿Qué era lo que solo aquellos con poderes antiguos de atributo de viento podían obtener? Bad respondió. Un artefacto antiguo. Artefacto antiguo. Se dice que es un artefacto antiguo que llegó desde el continente occidental. ¡Boom! El corazón de Kale de repente comenzó a latir salvajemente. ¡Sop! Kale agarró su pecho y respiró hondo. Débil humano. Miau. Kale, Nim. Podía escuchar a los demás llamándolo. Sin embargo, Kale se recuperó rápidamente y agitó la mano para decir que estaba bien. Escuchó una voz en su mente. Lo encontré. Comillas sencillas. Lo encontré. ¿Encontraste qué? Fue el sonido del viento. Escuchó la voz del ladrón que una vez fue dueño del sonido del viento. Era una voz ronca que estaba extremadamente emocionada. Finalmente lo encontré. Comillas sencillas. Ese antiguo artefacto pertenecía al ladrón. Kale rápidamente comenzó a hablar después de sentir que el ladrón comenzaba a emocionarse más. ¿Dónde se encuentra el antiguo artefacto? Bad Aegis respondió. Isla. Isla. Una isla solitaria en un lado del océano del continente oriental. La expresión de Bad Aegis se volvió sombría. Esta isla del viento tiene decenas de miles de fuertes ráfagas de viento que destrozan todo lo que entra. Era un lugar al que ningún ser vivo podía entrar. El viento se convirtió en las espadas de la muerte y mataba a todo ser vivo que se acercaba. El antiguo artefacto se encuentra en las profundidades de esa isla. El rey mercenario Bad Aegis había usado ese antiguo artefacto solo una vez. Trató de sacarlo con él, pero no tuvo más remedio que dejarlo atrás después de ser atacado por el viento mortal. Solo ese antiguo artefacto funcionará para salvar a alguien como Dragón, Nim. Kale escuchó la voz baja pero emocionada del ladrón mientras la voz pesada de Bad explicaba la situación. El látigo de la peonza. El látigo de la peonza. La cosa solía hacer girar la peonza. Mi látigo está en esa isla. Kale recordó el objeto que vio cuando ganó el sonido del viento. Había sido un top. Una parte superior se había pegado debajo de la gran roca. El dueño del sonido del viento, el ladrón que se dice que ha robado un objeto divino para la gente de la aldea costera del territorio de Ubar. Ella no había robado un artículo divino. Ella acababa de robar un artículo de un templo. Kale pensó en la peonza que giraba sin cesar mientras creaba todos esos remolinos. El látigo de la peonza y la peonza. Volvió a oír la voz de Bad Aegis. La isla del viento. La gente también lo llama la tumba de las hojas de viento. Es una trampa mortal. Fue el lugar donde las palas de viento mataron todo y lo convirtieron en sus tumbas. El antiguo artefacto, el poder del ladrón, estaba en esa isla. Y esa isla solo permite que entre una persona con el poder antiguo del atributo del viento a la vez. Choyan, Eruhaven, Raon y los demás se volvieron hacia Kale una vez que Bad Aegis terminó de hablar con una expresión pesada en su rostro. Entonces puedo ir a buscarlo. Podían ver a Kale sonriendo. Capítulo 346 Las dos basuras 4. Posada amante de la esperanza y la aventura. Era una nueva posada en la ciudad libre de Leb-An con un personal cálido y confiable y comida lujosa que podría avergonzar a la mayoría de los restaurantes elegantes. El tercer piso de esa posada se llenó de silencio. Entonces puedo ir a buscarlo. El silencio había comenzado después de la proclamación de Kale Enituse, de 20 años, de la casa Enituse. El rey mercenario Bad Aegis trató de decir algo mientras miraba a Kale que estaba sonriendo, sin embargo, en silencio sacó otra botella de alcohol después de ver la expresión de los demás.
La información del continente oriental es precisa. Según la red de información del continente oriental, Kale Nituse era alguien con una fuerte mentalidad de sacrificio y era casi imposible encontrar una persona tan buena y heroica en el mundo. Los niños del reino de Rohan a los que se les preguntó sobre quiénes querían ser en el futuro principalmente gritarían, joven maestro Silver Shield, mientras que algunos niños decían, maestro de la espada, o nigromante. El rey mercenario Bad Illys tomó un trago y comentó casualmente, amigo mío, eres una buena persona. Bad luego se estremeció. Bueno, ¿quién? ¿Crees que soy una buena persona? Kale pareció sorprendido. Estoy realmente en el lado malo. Bad compartió sus sentimientos honestos después de ver que el resto del grupo de Kale comenzaba a fruncir el ceño aún más. Estás borracho. No es bueno beber demasiado por la mañana. ¿De qué está hablando? Kale escuchó las tonterías de Bad Illys y pensó que este punk era el que estaba borracho desde la mañana. Escuchó una voz en su mente en ese momento. Estás intentando sacrificarte. ¿Qué pasa con la Super Rock? Humano. También podía oír la fuerte voz de Raon. Humano. Estoy girando como cuando fuimos de visita al príncipe heredero ahora mismo. Ya he dado 4 vueltas en el aire. Podría terminar más loco que la estrella blanca. ¿Qué? Kale se dio cuenta de que la brisa fresca que había estado sintiendo era el resultado de que Raon giraba en círculos sobre él. Tap, tap. Kale bajó la cabeza después de escuchar a alguien golpeando el suelo. On estaba haciendo tapping con sus patas de gatito. Miau. Hon colgaba de la pierna de Kale. Kale lentamente trató de mirar a los demás antes de darse la vuelta rápidamente ya que no pudo mirar a Ron o Beacrox a los ojos después de ver sus miradas viciosas. Siento que las miradas de este dúo de padre e hijo se vuelven más viciosas a medida que pasa el tiempo. Sus miradas son más aterradoras que la estrella blanca. Kale miró hacia Choyan en cambio. Choyan parecía tranquilo. Como se esperaba. Era como si Choyan estuviera tranquilo. Kale luego pensó en volverse hacia Eruhaven antes de cambiar de opinión. Era incómodo mirar al antiguo dragón en este momento. Kale escuchó la voz del antiguo dragón en ese momento. Comillas. Isla del viento. Kale pareció sorprendido después de escuchar la voz de Eruhaven. Fue porque había algo más que tristeza por el hecho de que necesitaba enviar a Kale allí por su propia vida. Kale empezó a hablar. ¿Qué hay de la isla del viento? Kale no pensó que sería tan difícil visitar esa isla porque el ladrón del sonido del viento había dicho que su otro poder estaba ubicado allí. Tenía la extraña sensación de que la isla le daría la bienvenida. Sin embargo, la expresión de Eruhaven se volvió seria. La razón de esto fue la misma razón por la que las expresiones de Ron y Beacrox eran más serias que las de los demás. El continente occidental tiene las 5 regiones prohibidas. Las 5 regiones prohibidas incluían el bosque de la oscuridad del territorio Enituse, la tierra de la muerte del reino de Karo, etc., etc. El continente oriental tiene sus 3 áreas restringidas prohibidas. Esa fue la razón de las expresiones rígidas en el dúo padre-hijo. Las 3 áreas restringidas eran lugares a los que no se les permitía entrar a los seres vivos. El rey mercenario Bad Illys empezó a hablar. Los niños del continente oriental crecen oyendo hablar de las 3 áreas restringidas. La gente dice que son lugares peligrosos. Les dicen a los niños que morirán si van allí. También se describen los métodos de muerte. Las 3 áreas restringidas. Las personas que ingresaban a estas áreas morían de formas específicas. En cuanto a la historia de la Isla del Viento. Dicen que solo queda un cadáver con un sinfín de cortes donde pasó el viento. El rey mercenario parecía estar sintiendo a Kale mientras preguntaba. Puedes hacerlo. Puedes ir a algún lugar que incluso Dragón Nin dice que es un área restringida. Ah. El rey mercenario pudo ver a Kale reír con incredulidad. Kale miró hacia su grupo y respondió a la pregunta de Bad. Sí. ¿Por qué no podría ir? Mi látigo de la peonza y el antiguo artefacto que robé se encuentran allí.
No era un elemento divino, sino un elemento del templo que pertenecía a las personas que afirmaban que servían a un dios. La voz ronca del ladrón se volvió más apasionada cuando Kale empezó a hablar. Bad, mi amigo, ¿crees que no podré hacer algo que tú pudiste hacer? ¿Qué? Kale señaló las mejillas ligeramente sonrojadas del rey mercenario y continuó hablando. Levántate y abre el camino. Mi amigo es un alcohólico. Puajajaja. Bad Iggis se rió antes de abrir la palma de la mano hacia su amigo mago. Oye, déjame pedir prestado un pergamino mágico. ¿Crees que soy un banco o algo así? El sobreviviente de la casa Poef refunfuñó mientras sacaba un paquete de pergaminos mágicos de su bolsillo. Todos eran pergaminos mágicos de teletransportación. No necesito estar sobrio. Bad se rió a carcajadas mientras le entregaba los pergaminos al grupo de Kale. Luego continuó hablando. Siempre estoy bien. Bien mi C***lo. La voz del mago fue ahogada por la risa de Bad. Ja. Kale escuchó a Eruhaven suspirar en ese momento, pero fingió ignorancia. Podía ver la boca del antiguo dragón abriéndose y cerrándose como si tuviera algo que decir, pero no le importó y le susurró en voz baja a Eruhaven. Necesito mantener mi promesa. Necesitaba mantener su promesa de dejar que Eruhaven viviera muchos años más. Correcto. Kale miró hacia el grupo y comenzó a hablar. Aquellos que quieran venir aunque no puedan ir a la isla misma. Kale vio a Ron sonriéndole y dejó escapar una tos falsa antes de cambiar lo que iba a decir. Tú decides el equipo, Ron. Haré lo que me mandes, joven maestro, Nim. Kale apartó la mirada del sonriente Ron y le hizo una pregunta a Bad Iggis. Bad, ¿a dónde vamos? No podemos ir directamente a la isla, ¿verdad? El rey mercenario sonrió ante la pregunta de Kale antes de responder. La isla del viento tiene una isla gemela. Es una isla que se ve igual y está ubicada justo al lado. Beacrox soltó un gemido. Beacrox empezó a hablar cuando Kale se volvió hacia él. Comillas. Alcohólicos. Solo dijo una palabra. Sin embargo, Kale sintió escalofríos por alguna razón y se volvió hacia Bad. Bad tomó otro trago de alcohol antes de continuar hablando. Esa isla es mi ciudad natal. El mago de la casa Poef agregó rápidamente al comentario de Bad. Es la isla gemela de la isla del viento. Tiene la mejor y más grande cervecería del continente oriental. Continuó hablando con voz estoica. Es el paraíso para los alcohólicos. ¿El paraíso para quiénes? Hay algo así junto a una de las 3 áreas restringidas. Es un lugar donde las personas agradables llenarán tu cubo de alcohol todo el día mientras caminas. Es un lugar donde es más fácil encontrar alcohol que agua. ¿Qué? Es mi increíble ciudad natal. Es un lugar del que estoy muy orgulloso. Es un lugar que siempre es como el cielo para mí. El cielo para los alcohólicos. El rostro del rey mercenario Bad Iggis comenzó a enrojecerse lentamente. Se estaba poniendo rojo de emoción. Estaba bastante orgulloso de su ciudad natal. Kale, mi compañero de bebida, definitivamente te gustará. Ese lugar. Bad Iggis parecía estar lleno de admiración mientras continuaba hablando. Verdaderamente es el paraíso. Es un desastre caótico. El mago de la casa Poef chasqueó la lengua y añadió. Humano. El rey mercenario es extraño. Definitivamente es inteligente, pero algo es extraño. Raon, que dejó de girar en el aire, habló en la mente de Kale. El rey mercenario se acercó y le dio una palmada en el hombro a Kale antes de continuar hablando. Hacemos una apuesta para beber. Kale no podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente. Podía ver la mirada concentrada en los ojos del rey mercenario. Los labios de Bad Iggis, que parecían ligeros pero que definitivamente no eran del todo claros, se abrieron una vez más. Quiero desarrollar el gremio de mercenarios en el continente occidental más adelante, así que me ayudarán con eso si gano. ¿Qué piensas? ¡Qué interesante! Kale no pudo evitar sonreír. Bad Iggis quería apostar por la bebida con respecto al futuro lejano en lugar de preocuparse por la estrella blanca. Kale decidió seguir el juego con cualquiera que sea esta apuesta.
Badillis tragó saliva inconscientemente después de ver la mirada fría en los ojos de Kale cuando Kale puso su mano sobre el hombro de Bad y comenzó a hablar. ¿Y si gano? ¿Qué sería bueno? ¿Qué debería recibir Kale a cambio si ganaba esta apuesta por beber? Kale pronto dijo lo que tenía en mente. Te conviertes en mi demonio. Aigu, casi digo detector de poderes por accidente. La habilidad especial de Badillis. Necesitaba ese poder en la lucha contra la Estrella Blanca. Te convertirás en mi secretario y servidor. Comillas, ¿qué? Badillis miró a Kale en estado de shock. Secretario, servidor, yo. La duración será de unos 6 meses. A Kale no le importó la reacción de Bad mientras continuaba. ¿Qué pasa? ¿Crees que vas a perder? El rey mercenario respondió inconscientemente. No. Entonces debería estar bien. Kale comenzó a sonreír. La apuesta ahora es oficial. Badillis tuvo un mal presentimiento sobre esto por alguna razón. Nunca había perdido ante nadie cuando se trataba de beber. Su viejo amigo susurró en su mente. Parece que podrías perder. Kale Enituse, lucha. El mago de la casa Poef, amigo de Bad desde hace mucho tiempo, terminaría teniendo razón en este caso. Las pupilas de Bad empezaron a temblar. Kale continuó hablando mientras todo eso sucedía. Nos vamos. Kale comenzó a moverse hacia la isla del viento. Asterisco asterisco asterisco. No íbamos directamente a la isla de tu ciudad natal. Kale miró frente a él. Podía ver el océano que estaba cubierto de niebla. El barco de tamaño mediano se balanceaba sobre las olas bastante altas. El grupo de Kale, el rey mercenario y su amigo estaban en el barco oscilante. La isla de mi ciudad natal no da las coordenadas para la teletransportación cuando traemos extranjeros con nosotros. Por favor, comprenda que no hay nada que pueda hacer al respecto. Kale asintió levemente con la cabeza. No pudieron dirigirse directamente a la isla natal de Bad, pero pudieron teletransportarse a una isla que estaba a 1 hora de distancia. Pero mi amigo mago está aumentando la velocidad en este momento, así que deberíamos llegar bastante rápido. El mago de Poef estaba usando magia para controlar la nave y hacer que se moviera rápidamente. Bad señaló a su amigo y empezó a hablar. Quédese en la isla por unos días y observe la isla del viento. Podrás verlo con claridad. Prepararé todo para que puedas empezar cuando estés listo. Comillas, listo. Bad asintió con la cabeza ante la pregunta de Kale. Sí, primero debes prepararte. No necesitas mirar el flujo del viento. La isla del viento era un lugar donde las palas de viento afiladas atacaban por múltiples lados. Bad había determinado que incluso alguien con el atributo viento tendría que acostumbrarse primero al flujo y al patrón del viento. El rey mercenario pudo ver a Kale respondiéndole con calma. No parecía preocupado en absoluto. Está bien, mi poder antiguo me indicará el camino. Comillas. Badillis preguntó inconscientemente. El confundido Kale hizo contacto visual con Bad y le preguntó. El rey mercenario comenzó a fruncir el ceño un poco mientras se explicaba. Kale, no puedes simplemente confiar en tu poder antiguo del viento, sin importar lo fuerte que sea. Kale le explicó gentilmente a Bad, quien parecía tener algún tipo de malentendido. Esta fue la primera persona que conoció además de la Estrella Blanca que estaba en posesión de un poder antiguo después de todo. No, el dueño de mi poder antiguo está conectado a esta isla, así que me lo contó todo. Comillas. Bad preguntó una vez más. Kale se detuvo por un momento. La reacción de Bad fue extraña. Comillas. Kale, ¿por qué hablaría un poder antiguo? Comillas. Esta vez fue el turno de Kale de sorprenderse. ¿Por qué está hablando un poder antiguo? No suelen hablar contigo los dueños de los poderes antiguos. Los dos iban y venían diciendo, el uno al otro. Badillis empezó a hablar con expresión de total confusión. ¿De qué estás hablando? Puedes escuchar las voces de los poderes antiguos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué? Kale estaba absolutamente conmocionado.
Escuchó la voz baja del antiguo dragón Eruhaven en ese momento. Kale, ¿qué quieres decir con eso? Puedes escuchar las voces de los dueños de los poderes antiguos. Comillas sencillas. Sí, señor. Kale había estado escuchando las voces de los poderes antiguos todo este tiempo como si eso fuera natural. Pero ese no fue el caso. Escuchó las voces de los poderes antiguos en ese momento. Oh, no lo sabías. Era el tacaño propietario del fuego de la destrucción. Parece que realmente no sabía. No sabía que esto era extraño. La sacerdotisa glotona del escudo indestructible intervino a continuación. Vaya, eureka. Es comprensible que no lo sepa. La voz clara del agua comiendo el cielo vino a continuación. El sonido del viento comentó después de ella. La Super Rock fue el último en comentar. Los poderes antiguos son poderes que están incrustados en el cuerpo y el alma de una persona. Se crean desde dentro de una persona o en la naturaleza. Es por eso que la estrella blanca dejó los poderes antiguos en su cuerpo para sus generaciones futuras. Esa es la fuente de los poderes antiguos falsos que discutió. Estos eran los poderes antiguos de los Dragon Slayers que Kale y el falso Dragon Slayer Sirem tenían en sus posesiones. Por otro lado, la estrella blanca mantuvo los poderosos poderes antiguos de los Dragon Slayers capturados en su alma y los llevó consigo con cada reencarnación. Esos poderes se hicieron más fuertes y más completos con el paso del tiempo. Se dice que una persona tiene suerte celestial si incluso se encuentra con un poder antiguo durante su vida. La estrella blanca había tardado 1,000 años en reunir los poderes antiguos uno por uno, además de su poder de Dragon Slayer. Por supuesto, uno podría preguntarse si alguien realmente necesitaría 1,000 años para esto, pero la estrella blanca probablemente tuvo sus propias circunstancias. Kale recordó algo que la estrella blanca le dijo en la última batalla. Test, Kale, ni siquiera sabes cómo usar correctamente los poderes antiguos. La Super Rock había dicho que Kale necesitaba más tiempo para luchar contra la estrella blanca. La Super Rock siguió hablando. ¿Quieres derrotar a la estrella blanca? Obviamente quiero derrotarlo. Te enseñaré la forma más fácil. Kale de repente tuvo escalofríos. Los cinco, el viento, el agua, el fuego, la tierra y la madera, intervinieron juntos en ese momento. Líbrate de nosotros. Estos eran poderes que debían incrustarse en el alma de una persona. Es por eso que los poderes antiguos solo se completaron una vez que se fusionaron en el alma de una persona. Sin embargo, las voluntades de los dueños anteriores todavía estaban dentro de los poderes antiguos dentro de Kale. Eso era no tener la posesión completa de estos poderes. La sacerdotisa glotona del escudo indestructible continuó. Cómenos. La mujer que siempre le decía a Kale que tenía hambre continuó tranquilamente. Engulle nuestras existencias, cada vez que una de estas voces desaparece. Cada vez que Kale se deshacía de la voluntad del dueño anterior y hacía desaparecer a uno de ellos. El tacaño, el guardián, el glotón, el ladrón y el agua comiendo el cielo. Cada vez que uno de ellos desaparece, te volverás más fuerte. Kale se sintió invadido por una extraña sensación. Deshacerse de ellos y hacerse más fuerte. Kale pensó en las conversaciones que había tenido con los dueños de los poderes antiguos hasta ahora. Tengo hambre. Vas a sacrificarte. Kale recordó claramente las muchas cosas que los dueños de los poderes antiguos le habían dicho en el pasado. Era alguien que recordaba con precisión las cosas que quería recordar. La Super Rock volvió a intervenir en ese momento. De hecho, existe un método aún más sencillo. La expresión de Kale cambió. Una forma más fácil de derrotar a la estrella blanca que deshacerse de los dueños de los poderes antiguos. El Super Rock llenó la mente de Kale con ese método. Hay un humano que tiene un plato tan grande como el de la estrella blanca. Kale de repente apretó su agarre en la barandilla del barco. Convierte a ese humano en un arma. Un arma. Un arma que podría derrotar a este fuerte enemigo llamado estrella blanca. Encuentra poderes antiguos y dale a ese humano uno de cada atributo. Convierte a esa persona en un arma. Y haz que esa persona luche contra la estrella blanca en tu lugar.
Palm. Kale sintió algo en ambos hombros. Comillas. Kale, Nim. Humano. Te estás mareando. La mano de Choyan y la pata de Raon estaban sobre sus hombros. La mirada de Kale se dirigió no hacia el lado del invisible Raon sino hacia Choyan. Se suponía que Choyan era el personaje principal original de menor que el nacimiento de un héroe mayor, que en ese caso, la persona que lucharía contra la Estrella Blanca también sería Choyan. El reencarnador vs el viajero dimensional. Podía ver la expresión de preocupación en el rostro de Choyan. Escuchó la voz de la Super Rock al mismo tiempo. Sí, el humano al que estás mirando ahora es la persona con un plato tan grande como el de la Estrella Blanca. Conviértelo en un arma y haz que luche contra el enemigo llamado Estrella Blanca. El barco se balanceó con la ola. Kale empezó a hablar. Maldición. El método fácil y el método más sencillo. Kale de repente se sintió mareado. ¿Lo sacrificarás?, preguntó la Super Rock. Kale respondió. Tengo que tomar el camino difícil. Kale era alguien a quien nunca le fue fácil nada en su vida.